Es la hora en que la señal de Promo Estéreo toma el control. Trayendo para ti la mejor información. Escucha y disfruta. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches de Tarot Fiscal. El día de hoy vamos a hablar acerca de los errores, esos errores que se pagan muy caro, y sobre todo en el SAT, en el Seguro Social, en el Infonavit y no se diga en el amor. Y todo eso está relacionado ¿con qué? Con decisiones, con saber qué es lo prudente o qué debemos o no debemos de hacer. Y a veces los errores no solamente son nuestros, son de las personas que nos acompañan o de las autoridades o de el sistema o de la computadora o de cualquier situación que pone en jaque nuestros estados de ánimo y nuestros bolsillos. Y bueno, pues curiosamente hoy el programa le pusimos errores y tiene que ver con todo este tipo de la no tolerancia a algunas situaciones. Y bueno, tú te preguntarás, ¿y qué errores hay en el SAT? Bueno, vamos a partir por uno muy básico, que es cuando crees que lo puedes hacer porque es tan sencillo, que tú mismo puedes hacer las cosas, y cuando te das cuenta que has cometido errores garrafales, y no ahorita, sino en 5 años después, en 8, en 10 años, cuando te toca la puerta el fisco y te dice, ¿qué crees? Que me debes una lanísima de impuestos por multas, y tú le vas a decir, oye, yo he sido un ciudadano cumplido, he presentado mis declaraciones, he hecho todo en tiempo, he pagado hasta incluso impuestos, y te das cuenta que es un error garrafal porque no tenías que haber desembolsado dinero, porque ese régimen en el que estabas no causaba impuesto. Tenías que hacer una presentación y decirle al SAT, aquí estoy, más no hacerle un pago monetario. Y ahora resulta que vas a tener que hacer más pagos y te preguntarás, oye, pero si ya le di de más, ¿no puede tomar a cuenta eso? No, en algunos casos no se puede tomar a cuenta, y entonces tenemos otro grave problema, que tenemos que hacer un pago doble. Por eso dicen que los errores cuestan caros y que lo barato sale caro. ¿Y por qué lo barato sale caro? Porque a veces nos queremos ahorrar el especialista y entonces decimos, bueno, pues mira, es bien fácil, yo solito lo puedo hacer, yo ya vi un tutorial en YouTube y lo voy a hacer. Pero recordarás que te he comentado que las leyes fiscales son una receta de cocina mal hecha, porque para hacer chilaquiles te mandan al concepto de tortilla, después de tortilla de maíz, de cultivo, y nos vamos a una serie de conceptos que ya nos sacaron de quicio y que jamás nos explicaron cómo hacer los chilaquiles, porque nos están dando el concepto de cada ingrediente. Así es las leyes fiscales. Y entonces tú te vas a un tutorial de YouTube y dices, mira, ya bien fácil, yo nada más le pico aquí, entro a la página del SAT, te pico por acá y ya lo logré. Y entonces te das cuenta muchos años después de que lo hiciste mal. Y todavía te preguntas, ¿y por qué no me dijo antes? Y nadie me lo dijo. Y en el amor nos pasa algo similar. En el amor a veces empezamos creyendo que tomamos la mejor decisión y pasan 17 años de tu vida y te das cuenta que estás durmiendo con el enemigo, así como me pasó a mí. Fue el error más grande de mi vida. Y a veces me preguntan, oye, ¿por qué tú todo lo relacionas con el amor? Pues porque para ustedes, a lo mejor la mayoría de personas con las que yo trato me dicen que los impuestos son cosas muy difíciles. Son cosas que no se entienden, son cosas que no puedes entender. Tu mente no puede entender esa lógica que sería tan sencillo. Bueno, pues para mí pasa lo mismo en el amor. Para mí el amor sería algo como que de verdad muy difícil, o sea, muy rebuscado, muy no entiendo, o sea, ¿por qué? Es como ese concepto me dicen en algunos caballeros, es que las mujeres nunca les entendemos. Se enojó porque le di las cosas, se enojó porque no se las di, se enojó porque se las di antes de tiempo, pero también se enojó porque se las di después y yo no sé cuál es el momento preciso. Se enojó porque le di un felicidades por tu cumpleaños y no lo puedo entender, y entonces el próximo año pues ya no la felicito y de todas formas se enojó. Y pues a mí algo así me pasa con el amor. Y yo veo que a la mayor parte de las personas con las que comparto y de mis clientes les cuesta mucho trabajo los impuestos. Porque a veces yo les digo, mira, pues sí estás en esta tasa, pero no puedes estar. O sea, ¿cómo? A ver, si yo vendo café, ¿por qué tengo que pagar el 16% de IVA? ¿Y por qué el cafetalero no paga ese IVA? ¿Y por qué si yo vendo por plataforma lo tengo que pagar? ¿Y por qué si yo soy de otro régimen no tengo que pagar ese IVA?
¿Y por qué si yo hago exportaciones de café, soy tasa 0% de impuesto? O sea, es muy difícil de entender. Pues a mí me pasa lo mismo en el amor. Para mí es muy complicado y muy difícil de entender, porque para mí los números me dan cantidades exactas. Si digo 1 más 1 me da 2. Aun cuando hay algunas personitas por ahí, colegas, que hacemos bromas y que dicen que al contador le puede, que para detectar un buen contador le puedes preguntar ¿cuánto es 1 más 1? Y te va a decir lo que quieras. Y ese es un buen contador. O sea, ya se imaginarán. Ese es un chascarrillo cuadrado de contadores. Pues a mí me pasa lo mismo en el amor. O sea, yo creo que es muy difícil entenderlo, porque para mí sería tan sencillo un sí o un no, un no puedo, un no sé, un tal vez. Y hay quien me dice, no, es que no hay ni sí ni no. O sea, tienes que ser tibio, pero no tan caliente y tampoco tan frío. Entonces no entiendo. Y con los impuestos es algo similar. En los impuestos no puedes ser tibio, ni frío, ni caliente. Tienes que ser exacto. Exacto, por eso yo digo que el SAT es Elsa. El SAT tiene carácter de mujer. ¿Por qué? Porque dicen que las mujeres nadie nos entiende. Y porque nos ponemos locas recordando historias de hace 5 años. Y lo mismo pasa con el SAT. El SAT te va a recordar de una forma histérica y te va a poner histérico todo lo que sucedió hace 5 años. Y no nada más hace 5 años. ¿Qué crees? Que en estos días, hablando de errores, pues resulta que tú ya recibes buzones tributarios, ya recibes avisos por tu celular que te dicen o te recuerdan que no has presentado tal declaración o que te invitan a presentarla. Ese solo hecho que te digan que no presentaste tal o que te invitan, interrumpe el plazo de prescripción. ¿Qué es esto? La ley contempla que tenemos 5 años para poder presentar las declaraciones o los argumentos o ciertas cuestiones fiscales. Y la autoridad tiene 5 años facultativos para podernos solicitar el pago. ¿Qué sucede si la autoridad no nos solicita ese pago? Se llama caducidad, caducó su derecho, feneció, se terminó, ya no puede más solicitarnos un cobro o un pago o una aclaración de 5 años atrás si ese plazo no se interrumpió. Entonces, ¿qué está haciendo la autoridad hoy en día? Te mandan vía buzón tributario esa información diciéndote que debes alguna declaración o todas o muchas o tienes un error o hay algo como que no checa. Y entonces se interrumpe el plazo y vuelve a contar a partir de que te notificó, te mandó ese buzón 5 años después. Bueno, pues en días pasados, lo que fue el mes de julio y la primera semana de agosto, la autoridad fiscal llamada SAT, Sistema de Administración Tributario, tuvo a bien enviar invitaciones, requerimientos, solicitudes, aclaraciones del año 2018. ¿Cuándo caducaba el derecho de la autoridad para ya no solicitar más? 2018. Vamos a hacer el conteo. De 2018 a 19 es un año, 2020 2, 2021 3, 2024 4, 2000... Ya me equivoqué. A ver, otra vez, 98 es un año. 99, un año, 92, 2000, 2001, 2002, 2003. Cierto, ya estoy como diciendo puras mentiras y puros errores, ¿ya ven? Pues no pidió 1900, pidió 2018. Del 18 más 5 años me dirían, de 2023. Sí, solamente que resulta que tu declaración anual de 2018 la presentabas en 2019. Y a partir de 2019 cuenta un año. Bueno, 5 años. Empezamos en el 20, 21, 22, 23 y 24. La declaración anual de 2018 tendrías que presentarla en 2019. Y la autoridad terminaría su facultad para solicitarte esta información en 2024. Pero ahí te va. Las declaraciones mensuales terminaría su facultad en 5 años siguientes. Si enero lo tenías que presentar en enero de 2018, lo tenías que presentar a más tardar el 17 de febrero de 2018, la autoridad perdía su facultad para solicitarte información en febrero de 2023. Como se le pasó el tiempo, ¿qué hizo? Te activó nuevamente esa solicitud para decirte que tu declaración anual para alguna situación particular, recórdate que no lo has hecho. Y entonces ahí vamos todos y contestamos. Y le contestan a la autoridad. La autoridad ya había
concluido ese periodo que tenía para poderte solicitar información de 2018. A menos que te solicitara la declaración anual. ¿Y qué hace o qué pasa cuando modificas alguna declaración mensual de 2018? Pues automáticamente, al momento que vuelves a modificarla, vuelven a contar 5 años más. Y la autoridad, si tú modificaste esa declaración en 2023, ¿cuántos años más tiene la autoridad para pedirte 2018? 5 años más. Estamos hablando que si estás en 2023, hasta 2028, o sea, 10 años después, te puede estar solicitando información de 2018 y te puede estar cobrando errores. ¿Sobre qué? No, pues yo ya presenté mis declaraciones, ya 2018 el contador me dijo que son 5 años y se acabó. Ya no tengo que hacerle caso. No haber atendido una aclaratoria del SAT en 2023 provoca que se vaya a 2028 con multas. Y entonces en 2028 posiblemente te des cuenta que tienes una multa y te va a volver a solicitar tu pago. Está muy maquiavélico, ¿verdad? Pues así es la situación. Si tú el día de hoy no atiendes con un especialista que te sepa explicar esto, ¿qué vas a hacer? Vas a pagar errores. Entonces vamos al segundo caso. El primer caso decíamos, nosotros somos los culpables, así yo soy el culpable, yo me equivoqué, yo decidí mal y entonces me equivoqué y tengo que pagar por mis errores. Y lo barato sale caro. Y nos vamos al segundo caso, donde sí vas con un especialista, pero ese especialista no se actualizó. Y te fuiste con él porque te cobró más barato. O porque era el que estaba ahí enfrente, o porque era el que pues te solucionó aparentemente la situación. Y 5 años después te das cuenta que volvió a presentar declaraciones abriéndole la posibilidad al SAT. Aquí te voy a decir algo. Aquí el especialista es como un médico ante una emergencia. Tiene que valorar la vida del paciente y decir qué es más probable, que viva o que no viva. Si yo realizo esta operación y la posibilidad o probabilidad de que viva es el 1%, y si yo no la realizo, la probabilidad de que muera es el 100%, pues posiblemente haga la operación por el 1%, siempre y cuando lo autorice su familia. Y en este caso de los impuestos pasa lo mismo. Si tienes el 1% de posibilidad de salvar a tu cliente o de que tu contador te pueda ayudar, te va a explicar o te debe de explicar los riesgos. ¿Qué sucede si no te explica esos riesgos? Puede ser que no sepa o puede ser que no sea una persona leal. Y ante esa situación, ¿qué te sugiero? Pedir siempre una segunda y tercera opinión. Y llegan conmigo y me dicen, es que de los 3 todos me dijeron cosas diferentes. Ok, vamos a sopesar las cosas, vamos a analizarlas y vamos a sacar la mejor conclusión. Hoy en día estamos ante una situación que se llama inteligencia artificial y que se llaman sistemas y que se llama internet y que se llama tecnología. ¿Qué pasa con esto? Bueno, pues que a veces te podemos dar la solución porque la ley dice que se puede hacer tal cosa, pero a la hora de emplear el sistema, a la hora de emplear la inteligencia artificial, se rebasan esos límites. ¿Qué pasa con la inteligencia artificial? No está totalmente, bueno, ni siquiera existen reglas para aplicarlas aquí en México. En el mundo apenas, en Alemania empezó hace más de 15 días, pero en otro país se ha realizado una ley para inteligencia artificial, se han marcado límites, no hay algo, ¿saben por qué? Porque la inteligencia artificial, quienes han creado la inteligencia, van más adelante y es una competencia entre los magnates, entre los grandes tecnólogos, donde la educación queda muy por abajo, muy limitada y las personas estamos realmente ni siquiera estamos visualizando, ni siquiera estamos pensando en que ya la inteligencia artificial nos ha rebasado. Y entonces entramos en esta parte de desequilibrio y en esta parte de desventaja y de vulnerabilidad legal. ¿Por qué? Pues porque no hay un reglamento y porque no hay un límite. Y si tú no te acercas con los expertos en sistemas, hoy en día no nada más implica saber medicina, no nada más implica saber contabilidad o la carrera que elegiste. Implica adentrarte en todas esas tecnologías que están moviendo el mundo. Hoy decimos, ya no somos ciudadanos de una localidad, tenemos que prepararnos para ser ciudadanos del mundo. Y entonces tienes que ir más rápido, pero hoy en día les digo, antes decían que lo más rápido en el mundo era la luz. Hoy en día digo que no, hoy en día un clic es más rápido que cualquier otra cosa
la inteligencia artificial va más allá de lo que tú te puedes imaginar y los avances son fabulosos y fantásticos, tanto para el bien como para el mal. Y podemos cometer errores, y la inteligencia artificial comete muchos errores porque está alimentada precisamente por humanos. Y es el caso del sistema fiscal mexicano. Porque yo te acabo de decir que tenemos 5 años para no caer en esta situación. ¿Qué sucede si nadie le hubiera dado ese clic a ese robot, a ese sistema, para que les mandara de forma masiva a todos los contribuyentes en México esa solicitud de presentar información de 2018? Pues simplemente se les habría pasado su plazo y, como dicen, quemaron su cartucho y no pueden hacer más. Sin embargo, lanzaron ese mail masivo y entonces queremos presentar declaraciones y te encuentras con situaciones como, por ejemplo, ¿cuáles? Que quienes eran régimen simplificado de confianza, que en ese entonces no existía el régimen, algo que se llamaba pequeños contribuyentes, que se llamaba régimen de incorporación fiscal, y hoy en día esa persona a la cual tú le quieres hacer la aclaración ya no está activa dentro de ese régimen. Y el sistema no te permite hacer la declaración. ¿Por qué? Pues porque simplemente ya no lo reconoce como un dato actual. Si tú no das respuesta, caes mañosamente en el pago de multas, en incumplimiento, y te pueden llegar incluso a la cancelación de una cuenta por errores de un sistema. Y vamos a decir, ¿de quién es la culpa? ¿De la autoridad, del contribuyente, del contador, del abogado? Pues diríamos de la persona que alimentó el sistema. Pero también son errores del pasado que no sabíamos que hoy en día iban a afectar. Y así como te acabo de decir inocentemente, no sabíamos que iban a afectar. Pero te voy a ser bien sincera. La verdad es que todo error afecta. Es como decía mi abuelo, si escupes para arriba, pues obviamente te va a caer a ti. No te quieras evitar la fatiga de hacer las cosas correctas. Por el simple hecho de ahorrarte algo, de hacerlo más rápido, de generar más rápido, cuando tienes que ir paso a paso. No puedes llegar a una carrera y llegar corriendo. ¿Por qué? Porque ya vienes cansado, porque ya vienes afectado. Lo mismo pasa en la cuestión fiscal. No puedes llegar y quererlo hacer tú mismo si es que no eres contador y no estás actualizado. Y aún siendo contadores, les puedo comentar que entre colegas nos tenemos que sacar así como que el confesionario y decir, oye, yo estoy haciendo esto, o yo hago aquello, o fíjate que en el sistema no me dejó hacer tal cosa. Es el caso de las personas morales que tributaban en el régimen simplificado o en el régimen base efectivo, y que el año pasado, dijo la autoridad, a todas aquellas personas que estaban en el régimen simplificado para personas morales, las vamos a pasar al régimen simplificado de confianza. Y entonces todos creímos esa gran verdad, ¿y qué crees? Que no, nos pasó al régimen general de ley, a tributar de otra forma, pero la autoridad no activó el sistema para todas esas personas. Y entonces nos fuimos atrasando y apenas en el mes de abril activó esa visualización para la declaración anual y no se pudieron presentar las declaraciones de enero, de febrero y de marzo. Y hoy en día nos están enviando las multas. ¿De quién fue el error? El error fue de la autoridad por no haber cumplido su palabra. Pero también ¿de quién fue el error? De la contraparte, de las personas morales, por no haber exigido esta situación. ¿Y por qué nos exigió? Una, por desconocimiento, y la otra, porque ya sabemos que la autoridad nos va a decir que no. ¿Por qué? Porque lo está haciendo a través de un sistema. Porque ya no podemos tratar con un humano. Porque tratamos con un sistema. Y si el sistema no está bien realizado, no está bien dotado, no está bien activado, pues por más que queramos hacer las cosas, no vamos a poder. Y entonces aquí viene el siguiente error. El no actualizarse, el no prepararse. Si tú hoy en día no te involucras en la elaboración de impuestos, más que la elaboración, en el conocimiento de impuestos, que yo les decía que en México estamos en pañales, aquí ni siquiera hemos nacido, no hay ni siquiera un 3% o un 2% de la población que sepa manejar los impuestos. Los especialistas fiscales son
entre abogados que no saben la parte mecánica y vamos a decirle talachera y matemática de los impuestos, y los contadores que no tienen bien identificada la parte legal. No estoy diciendo que todos sean iguales, sí habemos excepciones y habemos quienes manejamos ambas áreas. ¿Por qué? Porque nos hemos preparado en esa parte. Pero imagínate, si son especialistas y dentro del área contable no todos somos fiscalistas, es como los médicos, no todos los médicos son cardiólogos, no todos los médicos son médicos generales, tienen especialidad. Igual en la parte contable tenemos especialidades. Y en la parte legal también hay especialidades. Y entonces me dices, oye, pero estamos hablando de situaciones bien difíciles, tú quieres que yo aprenda a hacer las cosas y entonces necesito tener 2 carreras. No, tenemos que empezar a hacer algo que se llama cultura fiscal y empezar a seguir a personas que hagan esto. Es como cuando no sabes cocinar, bueno, pues te metes a un tutorial de YouTube y medio aprendes, ¿no? Pero si te va gustando, pues ya vas haciendo más cosas. En la parte fiscal, como te comenté, no, y decir, ya lo sé, lo voy a hacer. Pero si hay herramientas como cuáles, la misma autoridad. La autoridad fiscal está obligada a darte asesoría de forma gratuita y a resolverte los problemas para que tú puedas realizar tu pago correctamente. Que no hay citas, que es muy tedioso, que es muy tardado, sí, pero tenemos que tocar las puertas y empezarnos a preparar. ¿Por qué? Porque la parte fiscal hoy en día es muy importante. Es tan importante como que puedes perder tus cuentas, puedes perder incluso la forma de generar ingresos. ¿Por qué? Pues porque te multaron, no atendiste la multa, te cancelan las cuentas o te congelan las cuentas, como a lo mejor lo conocemos, y te suspenden tu RFC y tu firma electrónica. Y entonces, ¿cómo vas a facturar? ¿Cómo vas a generar ingresos? Es más, ¿cómo vas a conseguir un empleo que te puedan realizar un recibo de nómina y te puedan pagar el seguro social? No hay forma. Y entonces, esa parte de la autoridad todavía no la entiende y no la ha resuelto. ¿Por qué? Porque a veces ellos mismos saben cómo hacerlo. Y estamos ante esos errores. Oye, ¿pero por qué pasó eso? Por no haber acudido con un especialista y por haber dejado pasar 5 años a enterarte de cómo está tu buzón tributario, de cómo está la situación en casa. En casa me refiero a tu expediente fiscal. Así que como ves, pues Lau Arrieta va a empezar a hacer algunos talleres para explicarte este tipo de dinámicas y este tipo de situaciones, cómo puedes ir mejorándolas. Y me voy a dar la tarea, ¿por qué? Porque es tan amplio y tan extenso esta situación, que yo te puedo decir, oye, ok, vamos a hacer régimen simplificado de confianza. Son aquellas personas que no facturan más de 3 millones de pesos al año. Y luego empezamos a entrar en controversias, porque me dicen, oye, yo no facturo más de 3 millones de pesos al año, pero soy socio de una cooperativa, soy socio de una sociedad civil, soy socio de una sociedad mercantil. Estoy casado, divorciado, vuelto a casar, tengo 5 familias. Y con mis papás estoy de la misma forma. Estoy en copropiedad con unos medios hermanos, estoy en copropiedad con otros. Y entonces empezamos a mezclar y le digo, ok, no facturas más de 3 millones de pesos, pero sí facturas más de 3 millones de problemas. Heredados, sí. ¿Y qué tenemos que hacer? Empezar a desmenuzar. No es lo mismo cuando vamos empezando una vida amorosa que cuando ya tenemos trazado un camino, y esto no depende de la edad, depende de las circunstancias y de las decisiones que tomamos. Por eso cuando iniciamos el programa yo te decía, para mí Laura Arrieta es mega complicado la cuestión de amor, pero es muy sencillo la parte de impuestos. ¿Por qué? Porque tengo más de 30 años practicando impuestos y conociendo las leyes fiscales. Oye, y en el ámbito del amor, la verdad es que ahí no me considero una experta, pero sí considero que tengo alguna experiencia por la cual te puedo platicar y te puedo decir qué hacer con tus finanzas, qué hacer con tus impuestos. No es lo mismo un régimen conyugal a un régimen de separación de bienes. Y hay quienes vienen y me dicen, es que me casé y sí, no es lo mismo. Es una sociedad donde cada quien es dueño de su parte y la otra donde los dos son dueños de todo, excepto de la parte que ya traían anteriormente como una herencia. Entonces, como ves, las cosas van cambiando. Y para las cuestiones fiscales sí tiene que ver el que estés casado o no estés casado. El que me divorcié y el que tengo más hijos, y que tengo hijos que no son míos, pero que les paso una aportación. Porque esas aportaciones, ¿qué crees? Que sí tendrías que contar con la evidencia
o si a ti te asignan esa cantidad, alguien que no es tu papá directo, que no hay un acta de adopción, que no hay un acta de responsabilidad de tutor de esa persona y le asignan una cantidad, aquella persona a la que le asignaron esa cantidad va a tener que responder de la procedencia de ese dinero. Y ya ves cómo sí tiene que ver el amor y cómo sí tiene que ver los impuestos y cómo tiene que ver la onda matemática. Pues resulta que hoy hay cambios en la educación y hay cambios muy trascendentales que no los estamos viendo porque no alcanzamos a identificar ni a saber de qué nos están hablando. Pero el pago de impuestos es una llave para dejarnos sin nada o poder gozar de todo. Cuando sabemos manejar este tema de los impuestos, va a ser muy sencillo, pero si no sabemos, no tenemos ni idea, pues nos vamos a meter en serias complicaciones. Por eso el tema de hoy lo nombré errores, porque los errores se pagan caro y hoy en día no sabemos cómo hacerle. Pero ¿qué crees? Que la inteligencia artificial ha llegado a muchos lugares, pero en cuestiones fiscales y legales todavía no ha llegado a México en la cuestión fiscal. ¿Por qué? Aun cuando me digan, sí, ya llegó y no, te voy a decir por qué. Porque ese sistema de inteligencia artificial está en su mayoría en inglés y está basado en leyes que no son mexicanas. Entonces, si queremos usarlas, es algo así como le llamamos nosotros en el argot legal, tropicalizar, asimilar. Más o menos así como que a ojo de buen cubero va a pasar tal cosa. Yo no dudo que en breve tengamos esa inteligencia artificial ya en español, ya en México al 100%. Si esto empezó en noviembre del año pasado y en abril de este año hubo un boom con esto y ahorita mucha gente está utilizando esta parte de inteligencia artificial, no te quiero contar lo que nos va a tocar el próximo año. Tenemos que ir mucho más rápido. Y si nos quedamos atrasados en educación, pues solamente van a estar a la cabeza quienes realmente se preocupen por dedicar su tiempo a saber otras cosas productivas y no únicamente al empleo de celular para ver los memes. Si son memes con sentido, si es educación virtual con sentido, pues vas a aprender más cosas. Pero si tu educación o la educación de tu familia está basada en un celular para distracción, para no sentirte solo, por placer de inmediato, por tener las cosas ahí, por distracción para que tus hijos no den lata, pues déjame te cuento que vas a ser presa fácil de que te dejen sin nada y te pongan multas muy altas y te puedan congelar las cuentas. ¿Por qué? Por el desconocimiento. Oye, es que ese especialista van a cobrar o cobran muy caro. No todos cobran carísimo. Hay formas de que tú aprendas y te vuelvo a sugerir, acude con las autoridades. Si tu problema es el Seguro Social, acude al Seguro Social, al área de información y de asesoría gratuita que está dentro de las delegaciones del Seguro Social. En el caso del SAT, puedes acudir a las oficinas del SAT, a las oficinas administrativas. Es totalmente gratuita la consulta, entonces tú puedes acudir, preguntar y no cansarte de preguntar. O sea, no hay un límite de tiempo de que no, sí hay un límite en cuanto yo voy por una consulta de firma electrónica, vas por tu consulta de firma electrónica y no puedes preguntar sobre tu sociedad conyugal, ¿no? Pero si quieres saber cuánto te corresponde pagar de pensión o recibir de pensión o si tienes que dar o no tienes que dar, oye, no tengo para un abogado. Puedes acudir a los juzgados familiares. En la planta baja, normalmente hay muchos edificios, o en la entrada, hay algo que se llama módulo de información, asesoría gratuita y defensores de oficio. Puedes solicitar información gratuita. ¿Que el servidor público se enojó? Bueno, pues de los impuestos que pagamos se les paga su sueldo, así que no tienen por qué enojarse porque es su función. Oye, que tengo dudas de mis créditos de Infonavit y el asesor me está dando algunas opciones, pero yo quiero saber más. Puedes acudir o puedes incluso en las 3 instituciones que te acabo de nombrar. Existe el chat de dudas y preguntas y respuestas. Oye, que no es inmediato, ¿no? Pero seguramente te atienden, seguramente aparecerás en el turno 70,000 o en el turno 4,000 o en el turno 250 y tantos, pero te van a atender. Y si no, pues te formas en la fila virtual. Y como ves, herramientas tenemos
pero tenemos que buscar la forma de llegarnos de esa información y de estar actualizados y de estar al día y de saber cómo van las cosas. Si nosotros no tenemos ese interés, pues obviamente vamos a tener errores y vamos a pagar las consecuencias. Es como cuando alguien me consulta, oye, en el caso del amor, ¿podría yo casarme con 2 hombres? Y yo les digo, aún no, pero no es imposible, tendrías que tramitar tus amparos para poder casarte con los 2. Porque sí hay, recordemos, un amparo para un hombre que pueda cohabitar y casarse y estar con 2 mujeres a la vez. ¿Por qué? Pues porque él lo promovió. ¿Qué necesitas hacer? Promover las cosas para que se generen un cambio. Si tú no quieres o no sabes cómo promover, ni siquiera se te ha dado una idea, es porque no te has acercado a ese tipo de situaciones, porque no te has expuesto y no te ha dado la curiosidad de saber qué sucedería. Ese caso de los impuestos, anteriormente nos decían, no, los impuestos únicamente los pagan los ricos, únicamente los paga la zona fifí, los empresarios. Te puedo decir que no. Toda la vida, quienes han pagado más impuestos son los trabajadores, los que tienen derecho a un seguro social, a un ISSSTE o alguna dependencia de seguridad social. Son los que más pagan impuesto, pagan del 35 al 50% del valor de su sueldo, entre ellos y su patrón. Y es la gran mayoría, o sea, no hay una empresa por un trabajador. Hay empresas que tienen a más de 5,000 trabajadores, o hay empresas que tienen 1, 2 o 3 trabajadores, o hay empresas que solamente son de una sola persona, pero pagan impuestos. Entonces, ¿quién paga impuestos? La mayor parte de los trabajadores. Y hoy en día, yo te platicaba que es el sexenio que no le perdonó ni al salario mínimo el pago de impuestos, cuando la ley considera que el salario mínimo está exento de pago de impuestos. Y como ves, hoy en día no, hoy en día todos tenemos que pagar ese impuesto. ¿Y por qué no reclamamos? Porque ni siquiera sabemos ni tenemos idea de que esto existía. Tienes que empezar a abrir tu mente, empezar a consultar, empezar a ver de qué forma tienes que hacer estirar tu dinero, proteger tu patrimonio y el de tus hijos. Y una de ellas es escuchando Tarot Fiscal los días viernes de 8 a 9 de la noche. Nos puedes escuchar por Spotify, nos puedes escuchar por Facebook en Orbe Promo, que es a partir de ya, que nos puedes estar escuchando en vivo. O me puedes escribir un correo a laura@tarotfiscal.com. Me puedes también mandar mensaje aquí al programa o a la estación para poderte dar más información, o puedes seguirme en Instagram como cplau_arriet. Y como ves, hay muchas herramientas para poder seguir haciendo que los errores sean menos y que duelan menos, porque los errores cuando son en el corazón o son en el bolsillo nos duelen muy fuerte. Y dicen por ahí, el amor puede esperar, pero el hambre no. Así que si no queremos carecer de alimentos y caer en pobreza extrema, pues hay que dejar a un ladito el amor, hay que ponerse a estudiar y hay que prepararse para saber más cosas. Porque decían en la época de mis abuelos, ¿no?, que el amor, que de amor no se come. Así que el amor no te va a salvar de una situación económica por el simple hecho de amarse. Tiene que ver la matemática, tiene que ver la economía, tiene que ver los conocimientos y sobre todo tienes que ver perfectamente a la persona para tomar esas decisiones del corazón. Y dicen por ahí que conocemos más a la pareja en el divorcio, a los hijos en la vejez y a los hermanos en las herencias. Y yo te puedo decir que estoy totalmente de acuerdo en eso. A veces creemos que nos casamos o nos unimos a una persona sin saber que estamos durmiendo con el enemigo. Y todo el mundo te lo podrá decir, pero a lo mejor tú estás tan enamorado que no lo quieres ver, no lo puedes creer hasta que te divorcias o hasta que hay un pleito por dinero o un pleito por los hijos, porque hay de todo. Y así como en el amor, hay casos donde decimos, oye, es que como que ya no quiero estar, pero él sí quiere estar, o ambos no quieren estar, pero hay hijos y nadie se quiere hacer cargo de los hijos. Y en otros donde todos se quieren hacer cargo de los hijos, incluyendo los familiares, abuelos y demás. Y entramos en una controversia y en un problema. De igual forma son los impuestos. Los impuestos son tan diferentes y tan parecidos entre ellos. Podemos escuchar hablar del IVA y pensamos todos que para todos es igual el IVA.
y pues te quiero decir que no. El IVA es diferente para cada uno. El IVA se va a causar por las actividades que realizas y cómo las realizas y para dónde las realizas. Y el impuesto sobre la renta se va a causar sobre tus ingresos y sobre tus resultados, sobre tus utilidades, independientemente de quién las realice. Y por eso te decía que no existe género. No existe género, no existe ni adultos mayores, ni niñez en este pago de los impuestos. En la cuestión tributaria, en la cuestión fiscal, no hay género y hoy en día ya no hay edad. Antes decían, a partir de los 18 años estás obligado a hacer tu pago de impuestos. Hoy en día te puedo decir que no. Hay muchos niños que están interactuando en redes sociales y que se les empieza a conocer como youtubers o niños talento o jóvenes que no llegan a la mayoría de edad pero que necesitan o requieren de un tutor y empiezan a generar dinero. Incluso hay cuentas bancarias donde ya se le da la apertura a menores de edad y en ese momento tienen que estar dados de alta en Hacienda. Así que como ves, todos esos cambios que se están llevando a cabo afectan y no solamente afectan la cuestión del bolsillo, afecta la cuestión fiscal. Si tú no sabes cómo realizar estas operaciones en el SAT, acude al SAT y puedes acudir con un especialista. Y recuerda siempre manejarte con 1 o 2 especialistas para que puedas saber. Incluso hay quienes me dicen, oye, es que yo tengo contador. Sí, pero siempre es importante que tengas a alguien más que conozca de cuestiones técnicas, de cuestiones contables, para que te pueda decir si estás bien o no. Esa puede ser una cosa. La otra es, oye, es que mi empresa no requiere tener a alguien más que me diga si se hacen bien o no las cosas. Pero yo te diría, sí requiere saber si están bien hechas o no. No que las hagas, pero por lo menos saber qué estás obligado y así hacer como un checklist de, esto sí, mira, me falta esto no lo sabía. Y podérselo pedir al contador. Y no es porque el contador no sepa. Hoy en día, créeme que para ser contador es una de las carreras más demandantes y te podría decir que casi como la medicina o a la par o más que la medicina. ¿Por qué? Porque siempre vienen avances muy fuertes y en la cuestión contable ya estamos abiertos al mundo, ya se realizan operaciones internacionales. Pero no solamente eso, hay operaciones que ya afectan a la familia, operaciones que afectan en el bolsillo, que afectan no solamente a una persona, sino a muchas. Y que aparejado esto vienen los sistemas, viene la inteligencia artificial, vienen las leyes internacionales y viene la actuación de la autoridad, que a veces no tiene nada que ver con lo que la ley me permite o no me permite realizar. Y entonces entramos en muchas situaciones donde cuando no sabemos decimos, a mí no me importa, hay que lo arregle alguien más. Pero cuando ya empezamos a ver que eso merma nuestros bolsillos, merma nuestra economía y nos tiene en jaque con nuestra pareja porque no hay dinero que alcance para invitarla al cine, mucho menos un café, mucho menos quedarme en casa para poder disfrutar una película porque tengo que generar más dinero. Y estar pensando que generar implica más pago de impuestos, implica nunca terminar con esto. Y tú no lo entiendes, dices, ¿por qué hago y no genero? A veces porque estás declarando de forma incorrecta, porque tienes multas, porque estás perdiendo tiempo, porque estás pagando más de la cuenta y es por desconocimiento. Pero bueno, en esta parte de los errores, vámonos a la parte de errores del corazón. Cuando tú tienes a las personas no adecuadas ni indicadas para realizar o para ayudarte en tu negocio y entonces empiezas a decir, híjole, como que no lo quiero despedir porque siento como que pues voy a gastar más en su liquidación y como que no, mejor me aguanto. Y entonces, ¿qué crees que va a pasar? Estás gastando más y perdiendo más al tener a una persona en tu día a día que no te va a aportar y que sí te está restando la forma de operar, te está restando calidad en tu operación, restando calidad en tus productos o en tus servicios o en la atención al cliente. Yo te diría, creo que es más valioso liquidar a esa persona y darse una oportunidad con alguien más, con alguna otra persona nueva, a seguir pagando eso. Y lo mismo pasa en la cuestión de amor. A veces decimos, es que lo voy a lastimar o la voy a lastimar y entonces pues mejor me quedo y por los hijos igual me quedo. Y entonces te das cuenta que los hijos sufren más por estar viendo esa batalla, ¿no?
Y así como a mí me pasó que aquel dijo, yo me voy para no tener problemas, y resulta que se fue y tenemos peores problemas que antes. Y te voy a decir una cosa, yo ya no lo quiero de regreso tampoco. Pero sobre todo, no quiero seguir mermando mi situación y mi día a día, restando tiempo. Entonces, esas situaciones implican lo mismo en cuestión fiscal, en cuestión económica, en cuestión de herencias, en cuestión de familia, en cuestión de empresa y en cuestiones de salud. Si tú no aprendes a decidir con la cabeza, quitando el corazón de en medio, no vamos a avanzar. Tenemos que cerrar esos ciclos, tenemos que dejar esas cosas que fluyen y empezar a avanzar, a abrirnos a lo nuevo. Y uno de estos retos es, te vuelvo a mencionar, la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías, las nuevas formas de hacer negocio. Y hay quien me diría, oye, es que yo no tengo dinero para iniciar un negocio. Pues no necesitas tanto dinero, necesitas ideas creativas, necesitas a lo mejor, oye, tienes un celular, no tengo celular, bueno, pues tienes a lo mejor alguna idea donde tú puedas realizar algo. Y hoy en día me viene a la cabeza un gran amigo a quien le mando muchos saludos y quien ha sido una parte muy importante estos últimos 5 años. Y no solamente estos últimos 5 años, te puedo decir que desde que estábamos en la secundaria. Él fue papá muy joven. Y muy joven, te estoy hablando 15 y 13 años. O sea, imagínate, ser papá a los 15 años, ser mamá a los 13 años, es todo un reto. Y él me platicaba y me tocó verlo, ¿no? Él concluyó segundo año de secundaria y decía, es que mis papás me dijeron que me hiciera responsable para que no tuviera más hijos. Y hoy en día tiene 10 hijos. Así como lo oye, yo le decía, oye, eres un rebelde sin causa. Y él me decía, mira, para generar dinero necesitas una responsabilidad. Necesitas que te dejen solo y necesitas enfrentarte a la realidad de la vida con una gran responsabilidad como es un hijo y salir adelante como de la forma que sea. Entonces él me decía, mira, yo empecé haciendo tortas, hoy 10 tortas, mañana termina siendo cerca de 800 tortas. Entonces me iba yo a repartir tortas, pero después vi que pues eso no me iba a dejar mucho dinero, porque ya venía el segundo hijo, vivíamos ambos en la casa de mis papás, después por enojo nos fuimos a la casa de mi suegra y empezaron los problemas peor, hasta que nos tuvimos que separar. Entonces con 17 años yo ya tenía 2 hijos y entonces pues ya estaba en camino un tercero, porque dije, bueno, si aquí no funcionó, me voy con la que sigue, y la que sigue, pues ya tenía otro hijo en camino. Y entonces ya eran 3. Y entonces tenía que darle más fuerte, porque ya con las puras tortas, pues ya no iba a salir para los pañales. Pero cuando son bebés, pues tienen más demanda de cosas. Y él me decía, pero eso es lo que pensamos. A veces van creciendo y las demandas van siendo diferentes. Porque si bien cuando son bebés necesitas pañales, biberones, atención médica, cuando crecen necesitas ropa, universidad, preparatoria, pasajes, libros, alimentos. Si se van a otra ciudad, pues tienes que pagar los viáticos, la renta, y entonces es mucho mayor el gasto, ¿no? Y ese ejemplo que te doy es, él me dijo de vender tortas, pues empecé a vender postres, después dije voy a empezar a comprar saldos de ropa para vender, voy a comprar tal cosa. Hoy es mayorista, hoy es una persona a quien yo aprecio y admiro muchísimo, porque le decía, oye, tú eres como aquel árabe mexicano, ¿no? O sea, tienes un harem de mujeres con las cuales no vive y simplemente les pasa la pensión. Y yo digo, ¿cómo le hiciste? O sea, tienes 40 y casi 50 años y tienes una vida muy productiva, unos hijos que te adoran y una vida admirable. Y él me comentaba esto, no hay pero, y no necesitas tener los grandes millones para poder hacer dinero. Simplemente tienes que saber que tienes una responsabilidad y hacerte consciente de esa responsabilidad. Y lo que más le puedo agradecer a mis padres es precisamente que me hayan dejado solo con el primer hijo para saber de qué estaba hecho y que tenía que enfrentar esa responsabilidad. Hoy en día como padres, pues a veces aceptamos al hijo con los hijos y ya al otro hijo y entonces se vuelve una casa llena de todo mundo y con 1000 problemas y no los hacemos responsables. Y entonces volvemos a esta parte. Oye, es que los derechos de los niños, sí, los derechos de los niños, pero tenemos que poner límites. Esa es otra clase de error que cometemos los papás. Y sobre todo los papás divorciados o las mamás que trabajamos.
el quererle dar todo a nuestros hijos y a veces batallar con, híjole, es que tengo que ponerlo a lavar los trastes, tengo que ponerlo a hacer, y siento culpa. Y entonces yo volteo hacia atrás y digo, a ver a mis abuelos, a mis papás, pues creo que sus papás no sentían culpa, sino era, lo haces porque lo haces. Y antes la ideología era, si tuviste hijas mujeres en el campo, son para la casa, y en el campo son para el campo, ¿no? Hoy en día, digo, celebro que las mujeres podamos hacer muchas cosas, y celebro que los hombres también tengan las mismas oportunidades que las mujeres, pero creo que nos estamos olvidando de esa responsabilidad, de ese valor, de esa ética, que sirve mucho para tener un país mejor. Y recordemos que los impuestos son precisamente, emanan de esos principios de ética, de valores, de lealtad, de pertenencia a un lugar. Y yo adoro a mi país, pero adoro a mi país por las tradiciones que tiene, por la familia, por esas instituciones. Yo no le llamaría seguro social ni demás. Yo llamo esas instituciones familiares, conformadas por papá, mamá, casa, valores hacia los hijos, procuración por los hijos, una buena escuela, el respeto a los maestros. Que hoy en día me da tristeza estar viendo cómo molestan a los maestros o molestan a los compañeros, que dicen toda la vida ha existido, sí, pero había límites y los maestros tenían cierta autoridad. Hoy en día, a veces como papás creemos que sabemos más que los maestros y entonces empezamos a querer dictar las instrucciones de cómo educar a nuestros hijos. De no le llames la atención, no le digas que está mal porque pobrecito se va a sentir mal, ¿no? Le voy a bajar la autoestima. Bueno, como papá encuentra los mecanismos para poder dirigirte con tus hijos y poderlos educar. ¿Para qué? Para que tengas un país mejor. ¿Y eso qué tiene que ver con los impuestos? Mucho, porque acuérdate que yo te he dicho que los impuestos es la cooperacha de todos los mexicanos en el pago de impuestos. Es la cooperacha que hacemos todos para tener un mejor país, para poder tener un seguro social con hospitales, con guarderías, escuelas dignas, libros realmente que nos ayuden y que nos muestren una realidad y nos hagan superar. Una certeza de que vamos a salir de casa y vamos a regresar vivos. Para eso sirven los impuestos principalmente. Pero ¿cómo hacemos para poder reclamar los impuestos? Cuando no sabemos, pues simplemente no vas a reclamar y vas a dar por hecho que así tienen que ser las cosas. Entonces, el día de hoy te invito a que reflexiones, a que procures poner límites y que si no sabes cómo poner límites, busques en internet, busques al especialista, te reúnas con alguien que veas que sabe poner límites, llámese tu mamá, tu tía, tu cuñada, tu prima, con quien tú veas que tiene una vida para ti ejemplar y que puedas preguntarle. Recuerda que todos tenemos errores, todos cometemos errores, todos tenemos fallas. No somos perfectos, pero sí podemos saber y compartir nuestras vivencias para que alguien más las realice o no las realice. Ya está en cada quien tomar ese consejo o esa sugerencia. Pero el día de hoy tenemos que ayudarnos y ser solidarios. Y el pago de impuestos tiene que ver con esos valores de ética, de profesionalismo, de compañerismo, de solidaridad con nuestro país y de amor por nuestra patria. Cosas que si no estamos o no conocemos desde casa, no podemos verlas reflejadas hacia el exterior. Y entonces empezamos con esa parte, yo no voy a pagar impuestos porque le voy a hacer, voy a odiar a los que tienen trabajo. No, y ni siquiera necesitas un libro de texto que te diga que odies a las personas. El simple hecho de desconocer para qué fueron creados te lleva a esa situación, a una indiferencia, a un hartazgo, a un pelear, a un creer que los demás tienen por algo que se llama esfuerzo y porque se llama valores dados en el hogar. Y con esto hay ocasiones en que una familia, principalmente por COVID, hoy en día puede estar partida, llámese por la ausencia definitiva del papá, la mamá o de ambos, o la desintegración familiar por esa situación de muerte, o porque se fueron, o porque ya no los encontramos, que nos lleva a la muerte. Es que tenemos que dejar las bases bien sentadas para nuestros hijos y para los futuros mexicanos de este país. Si queremos tener un país mejor, empecemos por saber para qué sirven los impuestos y nosotros desde nuestra trinchera en casa, qué podemos hacer para poner límites y para poder ayudar a que este país vuelva a funcionar de una forma maravillosa. Y no por autoridades, por los mismos ciudadanos. Y bueno,
pues me ha dado mucho gusto compartir contigo el día de hoy algunos errores y horrores que he cometido y que veo que se cometen, para poder repararlos, subsanarlos y no volverlos a cometer. Y si los cometes, sepas qué puedes hacer y con quién puedes contar. Y bueno, pues te vuelvo a comentar que puedes encontrarme en laura@tarotfiscal.com o puedes escuchar por Spotify Tarot Fiscal por Promo Estéreo los días viernes a través de Facebook de 8 a 9 de la noche. Y ya sabes, por aquí nos estamos viendo, nos estamos escuchando. Nos estamos escuchando el próximo viernes de 8 a 9. Muchas gracias y pásensela súper bien. Saludos a todos mis amigos y a todas aquellas personas que amo y me aman mucho. Es momento de despedirnos, pero no te preocupes, nos escuchamos durante la transmisión de la próxima semana.